The Walking Dead nos presentó villanos que hicieron sufrir a los protagonistas, pero hubo otros que simplemente pasaron desapercibidos. Por eso hoy vamos a repasar a los 22 villanos de The Walking Dead de peor a mejor. Son of a bitch. En el puesto 22 tenemos a Dave y Tony, los tipos del bar. Eran agresivos, machistas y bastante desagradables. Además, prácticamente no tuvieron nada de construcción como personajes. Sin embargo, sí tuvieron una función importante. Su enfrentamiento en el bar terminó demostrando que Rick ya no era el mismo hombre que conocimos al principio de la serie. Así que como villanos son bastante X, pero como detonantes para la evolución de Rick funcionaron bastante bien. Los prisioneros fueron ligeramente mejores. Thomas y Andrew no eran precisamente los hombres más inteligentes del apocalipsis. No sabían trabajar en equipo, no tenían experiencia enfrentándose a los caminantes y sobre todo estaban demasiado obsesionados con quedarse con la prisión. Y precisamente esa codicia terminó condenándolos. Thomas murió de un machetazo en la cabeza por Rick y Andrew recibió un disparo de su propio compañero cuando intentó tomar el control de la prisión. No fueron grandes villanos, pero sí fueron bastante entretenidos. Los segadores tenían una presentación bastante prometedora. Parecían una organización peligrosa, militarizada y extremadamente fanática. Pero entonces apareció el Papa. El problema con este villano es que nunca terminó de estar a la altura de lo que la historia prometía. Su complejo de Mesías, su fanatismo religioso y su obsesión por encontrar un propósito pudieron haber creado un antagonista mucho más interesante. Pero al final terminó sintiéndose como un villano religioso bastante genérico. Dawn es un caso curioso porque técnicamente funciona como antagonista, pero cuesta muchísimo verla como una verdadera villana. Es autoritaria, desconfiada y necesita tener el control sobre absolutamente todo. El problema es que prácticamente no conocemos nada de ella. No entendemos realmente quién era antes del apocalipsis, qué la convirtió en una persona tan tiránica o qué la llevó a pensar en atrapar a otras personas para obligarlas a trabajar. Simplemente lo hace porque sí. Para mí es una villana que provoca más frustración que miedo. Jadis es un personaje bastante plano y aburrido. Su grupo del basurero sí aportaba algo completamente diferente a lo que habíamos visto antes, lo cual se agradece, pero rápidamente se vuelven irrelevantes. Literalmente Simon los mató a todos y a nadie le importó. Eso sí, al final Jadis tuvo su redención, aunque se sintió algo apresurada y demasiado superficial. Pete funciona precisamente porque no necesita ser un villano exagerado. Es simplemente un hombre horrible. Es alcohólico, agresivo, machista y abusivo con su propia familia. Es la prueba de que no necesitas un ejército ni una comunidad tan grande para ser peligroso. A veces basta con darle poder a una persona que ya era terrible antes del apocalipsis. Y Pete representa eso perfectamente. Los lobos tenían una filosofía bastante interesante. Para ellos, las personas no eran realmente personas, eran presas. Y de todo este grupo, Owen era probablemente el miembro más interesante. Se veía a sí mismo como un animal salvaje, pero su relación con Denise nos permitió descubrir que debajo de toda esa violencia todavía existía cierta humanidad. Además, su conflicto moral con Morgan va escalando de forma coherente e interesante dentro de la historia. El problema es que su evolución comenzó prácticamente al mismo tiempo que su muerte. Literal, en el mismo momento en que comenzó a redimirse es cuando murió. Y al menos para mí fue algo triste porque justo cuando empezábamos a descubrir quién podía llegar a ser Owen, la serie decidió terminar su historia. Pamela Milton es un buen ejemplo de un villano que funciona mejor como representación de un sistema que como una persona. El Commonwealth parece ser una sociedad perfecta, pero debajo de esa fachada existe el clasismo, los privilegios y una división enorme entre quienes tienen poder y quienes simplemente sobreviven. Pamela representa todo eso. El problema es que estamos hablando de la villana final de The Walking Dead, y después de personajes como el gobernador, Negan o Alpha, Pamela simplemente no resulta tan intimidante. Cumple con su rol, pero difícilmente sorprende, y como villana no está al nivel de sus antecesores.
Los de Terminus tenían una de las mejores historias de origen para una comunidad villana. Ellos intentaron ayudar a otras personas, pero terminaron siendo esclavizados y torturados por aquellos a quienes habían ayudado. Así que decidieron convertirse en aquello que tanto odiaban, carniceros. La idea era excelente. El problema es que Garrett nunca tuvo la presencia que se necesitaba. Su actitud tranquila y relajada no termina de transmitir que estamos frente a un caníbal capaz de hacer cosas verdaderamente horribles. Parece más el villano que quiere ser cool en una serie genérica de adolescentes que un villano temible del apocalipsis zombie. Pero eso sí, su muerte al menos nos dejó una de las escenas más memorables de toda la serie. Lance era probablemente uno de los personajes más interesantes del Commonwealth. Era inteligente, manipulador y sabía exactamente cómo utilizar las reglas del sistema para conseguir lo que quería. Incluso llegó a tomar el control de varias comunidades sin necesidad de conquistar ninguna de ellas directamente. Pero honestamente había algo que le hacía falta: aura. Era un buen antagonista, pero nunca se sintió como un gran villano. Yo lo sentí más como un secuaz reemplazable. Guys, we did it. Sebastian Milton es básicamente lo que ocurre cuando tomas a un niño malcriado, le das poder y lo colocas en medio del apocalipsis. Sebastian es egoísta, cobarde y completamente dependiente de los privilegios que heredó. Y la serie consigue algo importante con él: generar en la audiencia el deseo de verlo fracasar. Es un personaje creado para ser odiado y lo consigue perfectamente, aunque no está a la altura de otros personajes que veremos más adelante. Joe y los reclamadores son mucho más interesantes de lo que parecen. Tienen una regla sencilla: si quieres algo, lo reclamas. No existe justicia, no existe moral, solo existe quien tiene la fuerza para quedarse con aquello que quiere. Y eso convierte a Joe en alguien especialmente peligroso, porque no necesita odiarte ni necesita tener una ideología. Simplemente cree que puede hacer lo que quiera si tiene la fuerza suficiente. Sin embargo, al toparse con Rick, se encontró con la única persona que estaba dispuesta a ser todavía más brutal que él. Joe y su grupo eran peligrosos, pero tuvieron la mala suerte de encontrarse con Rick en su versión Murder Jacket. Pero bien, ahora entramos al top 10 de los mejores villanos de todo este universo. Sin embargo, antes de continuar, te invito a suscribirte y a dejarme en los comentarios qué otro top o ranking te gustaría ver en el canal. Gregory es un cobarde y precisamente por eso funciona tan bien. No quiere ser un héroe, no quiere proteger a su comunidad, ni siquiera quiere ser un buen líder. Simplemente quiere seguir siendo el jefe siempre y cuando eso le garantice seguir con vida. Por eso acepta humillarse frente a los salvadores, traicionar a su propia gente y hacer prácticamente cualquier cosa con tal de conservar su posición. Y lo maravilloso es que la serie nunca intenta convertirlo en alguien admirable. Sí tiene oportunidades para cambiar y redimirse, pero incluso cuando finalmente parece que podría hacer lo correcto, vuelve a elegir su propio beneficio. No es un villano aterrador, pero sí es un villano frustrante, y de alguna forma su cobardía y sus decisiones cuestionables son precisamente lo que ayudan a que la historia se vuelva más interesante. Lizzie es uno de los casos más perturbadores de toda la serie porque ella ni siquiera entiende que está haciendo algo malo. Ella no ve a los caminantes de la misma manera que los demás. Para Lizzie siguen existiendo personas dentro de ellos y esa incapacidad para comprender lo que está ocurriendo la convierte en un peligro incluso para quienes ama. Después de todo, fue ella la culpable de alimentar a los caminantes en la prisión y después provocó una de las situaciones más dolorosas de toda la serie. Le quitó la vida a su propia hermana. Y de esta forma se construye una de las muertes más crueles de The Walking Dead, ya que Lizzie siempre le decía a Micah que mirara las flores cuando tuviera miedo. Y al final, de forma trágica y poética, Carol utiliza exactamente esas palabras para tranquilizar a Lizzie antes de dispararle por la espalda. Después de varios villanos que no terminaron de convencer, Beta llegó para recordarnos que un villano también puede ser aterrador simplemente por su presencia. Es enorme, silencioso y prácticamente dejó de comportarse como un ser humano. Su máscara y su aspecto lo convierten en una figura casi monstruosa dentro de la serie. Y aunque nunca logró llenar completamente el vacío que dejó Alpha, sí tuvo momentos excelentes, especialmente su enfrentamiento con Daryl. Beta no necesitaba hablar demasiado, solo necesitaba aparecer y con eso ya sabías que las cosas estaban a punto de ponerse feas.
Dwight es uno de los villanos más infravalorados de The Walking Dead porque su historia demuestra algo muy interesante. Hacer algo malo no significa necesariamente que seas una mala persona. Dwight vivía sometido por Negan y aunque hizo cosas terribles, también entendemos que muchas de sus decisiones nacieron del miedo y del deseo de proteger a su esposa. Incluso tuvo que soportar mirar a Negan besándola frente a él sin poder hacer absolutamente nada. Pero lo más interesante es que Dwight sabe que está haciendo el mal, no se engaña, no intenta convencerse de que los salvadores son los buenos, simplemente está atrapado. Pero cuando finalmente tiene la oportunidad de traicionar a Negan, lo aprovecha, no lo duda ni un segundo. Y es que su redención no consiste en borrar sus pecados, consiste en aceptar que tendrá que vivir con ellos. Es por eso que su final me gusta tanto, porque cuando Daryl finalmente lo perdona, Dwight recibe algo que nunca esperó obtener, una segunda oportunidad. Simon es prácticamente un Negan, pero sin códigos. También es carismático, también es divertido y también puede ser aterrador. Pero existe una diferencia fundamental entre ambos. Negan quiere controlar a sus enemigos. Simon simplemente quiere destruirlos. Y eso provoca un conflicto bastante interesante entre ambos. Incluso Simon termina rebelándose contra Negan y terminan peleando en medio de todo el santuario. Pero lo curioso es que Simon no buscaba derrocar a Negan simplemente por el deseo de tener el poder. Lo hizo porque consideraba que la estrategia de Negan era demasiado débil y que tarde o temprano todos terminarían muriendo. Y es que para Simon no tenía sentido someter a las comunidades, era más fácil matarlas y buscar nuevas. Y esa filosofía terminó convirtiéndolo en una amenaza incluso para el propio Negan. En pocas palabras podemos decir que Simon es lo que Negan podría haber sido si hubiera perdido completamente sus límites. Meryl es uno de los mejores personajes de todo The Walking Dead, y lo curioso es que comenzó siendo prácticamente un personaje detestable. Era racista, violento, egoísta, un mal hermano y en muchos sentidos un hombre horrible. Pero aún así tuvo algo que muchos villanos jamás consiguieron, la capacidad de cambiar. Su relación con Daryl terminó despertando una parte de él que parecía completamente enterrada, la de un hermano mayor haciendo hasta lo imposible por proteger a su hermano menor. Y cuando finalmente tuvo la oportunidad de hacer algo verdaderamente desinteresado, lo aprovechó. Meryl sabía perfectamente que probablemente moriría, pero aún así decidió enfrentarse él solo a los hombres de Woodbury, todo para darle a su hermano y a la prisión una oportunidad. No lo hizo para que Daryl lo perdonara ni para convertirse en un héroe, simplemente lo hizo porque por primera vez en su vida estaba dispuesto a hacer algo bueno por alguien más. Alpha es uno de los villanos más perturbadores de esta historia porque intenta hacer algo prácticamente imposible, dejar de ser humana. Ella cree que la civilización convirtió a las personas en seres débiles, por eso abandona cualquier regla social y decide vivir como los caminantes. Pero existe una contradicción que nunca consigue eliminar. Alpha dice que dejó atrás su humanidad, pero sigue queriendo a su hija Lydia, forma un vínculo con Beta e incluso desarrolla una relación bastante perturbadora con Negan. Es decir, mientras más intenta convertirse en un monstruo, más demuestra que todavía existe una persona dentro de sí. Es una mujer trastornada que está desesperada por convencerse a sí misma de que ya no siente nada. Mata sin piedad, pero sigue sintiendo tristeza y dolor. Quiere convencerse de que es fría por medio de las acciones crueles, pero por dentro sigue luchando contra sus propias emociones. Y justamente esa contradicción interna es lo que la vuelve lo suficientemente vulnerable como para morir. Let me in. Negan no solamente fue introducido como un nuevo villano, fue introducido como alguien que marcó un antes y un después en The Walking Dead. Y es que lo primero que hizo fue matar a Glenn y a Abraham. Y desde ese momento, nuestros protagonistas dejaron de sentirse como los más peligrosos del mundo, ya que ahora estaban bajo el control de alguien mucho más temible. Y lo fascinante de Negan era su forma de imponer ese control. No necesitaba matar a todos, necesitaba que todos entendieran que sí podía hacerlo. Creó reglas, creó castigos, creó una estructura y sobre todo creó algo mucho más peligroso y que ningún otro villano pudo replicar: una identidad. Los salvadores llegaron al punto de decir: yo soy Negan. Eso demostraba hasta dónde llegó su influencia. Negan no solamente gobernaba a sus hombres, había conseguido que ellos empezaran a verse a sí mismos como extensiones de él. Pero lo que termina siendo todavía más interesante el personaje es la redención que obtiene
viene después, porque The Walking Dead no se conformó con derrotar a este gran villano. Decidió hacerse la pregunta de si un hombre como él podía cambiar, y aún después de todas las atrocidades que cometió, terminamos viendo a un hombre que carga con sus errores, que intenta reparar el daño que causó y que aún así entiende que quizás nunca podrá ser perdonado. Negan comenzó como uno de los monstruos más grandes de la serie, pero terminó convirtiéndose en uno de los personajes más complejos y más queridos por todos los fans. Shane solamente necesitó 2 temporadas para convertirse en uno de los personajes más importantes de toda la serie. Y eso es impresionante porque Shane nunca fue simplemente el hombre que quería quedarse con Lori. Su verdadero conflicto era mucho más profundo. Shane entendió algo antes que Rick, que el mundo había cambiado. Mientras Rick todavía intentaba conservar las reglas del mundo anterior, Shane ya estaba pensando en las reglas del nuevo mundo. Había que ser más rápido, más agresivo e incluso más despiadado. Y Shane ya estaba listo para eso. Y es que desde su perspectiva, Rick era demasiado débil para proteger a todos. El problema es que Shane, a pesar de que sí tenía razón en algunas cosas, se equivocó en algo muy importante. Confundió sobrevivir con dejar de ser humano. Su obsesión con Lori, su frustración con Rick y su incapacidad de tomar el control y proteger a todos a su manera terminaron destruyéndolo emocionalmente, lo cual desencadenó en su final, que fue algo épico. Shane siempre pensó que Rick no estaba listo para este nuevo mundo, pero terminó descubriendo lo contrario. Rick sí estaba preparado, solo necesitaba aceptar que en este nuevo mundo a veces tendría que hacer cosas que jamás imaginó. Y cuando Rick mata a Shane bajo aquella luna, no solamente muere un antagonista, muere la última parte de Rick, que todavía intentaba sobrevivir al apocalipsis sin tomar decisiones difíciles. Por eso Shane fue tan importante. No necesitó mucho tiempo en pantalla, solo le bastaron 2 temporadas para cambiar para siempre el rumbo de The Walking Dead. Y aunque Shane es mi personaje favorito, si hablamos del villano por excelencia, creo que todos sabemos quién se lleva la corona. El gobernador es el mejor villano de todo The Walking Dead y nadie me hará cambiar de opinión. Créanme, yo amo a Negan y les repito, Shane es mi personaje favorito. Pero eso no me impide reconocer que Philip Blake es el villano que se sienta en el trono por sobre todos los demás. Y es que lo aterrador del gobernador es que al principio parece exactamente lo contrario de lo que realmente es. Se nos muestra como alguien carismático, educado, amable, tiene una comunidad y parece ser un líder preocupado por proteger a los suyos, hasta que descubres lo que existe debajo de esa fachada. Porque el gobernador no quiere simplemente sobrevivir, quiere controlar, necesita tener el poder, necesita decidir quién vive y quién muere. Y cuando alguien amenaza ese control, su personalidad comienza a desmoronarse. Lo interesante es que la serie incluso nos muestra su pasado y su dolor, pero nunca utiliza ese pasado como una excusa. El gobernador sufrió, perdió a personas, fue destruido emocionalmente, pero en lugar de utilizar ese dolor para justificar sus acciones, simplemente decide entregarse a su lado más oscuro, y eso lo convierte en alguien mucho más aterrador, porque no estamos viendo a un hombre que perdió el control, estamos viendo a un hombre que eligió conscientemente ser un monstruo, y eso llega a su punto máximo cuando regresa a enfrentarse nuevamente con Rick. Tuvo una última oportunidad para dejarlo todo atrás, para redimirse y empezar de nuevo, pero su obsesión por controlar a los demás fue demasiado grande. Así que vuelve a hacer lo único que sabe hacer, destruir. Y después de la muerte de Hershel y la destrucción de la prisión, la batalla termina con Michonne atravesándolo con su espada y Lily, su pareja, dándole el último disparo. El gobernador murió exactamente como vivió, de manera violenta, errática y completamente despiadada. Y por eso sigue siendo, al menos para mí, el mejor villano de The Walking Dead. Porque no fue solamente alguien que hizo sufrir a nuestros protagonistas, fue alguien que representó una de las ideas más importantes de toda la serie, que el verdadero peligro del apocalipsis no solo son los caminantes, son las mismas personas y lo que están dispuestas a hacer con tal de conseguir lo que quieren.